No quiero decir ahora que porque Pepe lo esté llamando a hacer una canción en el escenario, esto es lo que lo está Pero dañando. Cristian no necesita esto. Vamos a comenzar con Pepe Aguilar, señores, que se presentó este fin de semana junto a sus dos hijos, Leonardo y Ángela, en el Hollywood Bowl allá en Los Ángeles, poniendo a cantar y bailar a todos los asistentes. La sorpresa de la noche la dio Pepe al invitar al escenario a su yerno Cristian Nodal para que cantara uno de sus éxitos. Bueno, de esta manera, señores, Pepe dejó ver y que nos dejara claro que en medio de la tormenta que atraviesa su hija Ángela por las últimas declaraciones de Cristian Nodal, estos reciben todo su apoyo. O sea, él es un padre que está tratando de apoyarlos, Rally, de la mejor manera posible. ¿Tú sabes qué? Ahí lo vieron, muy cariñoso. Mira, este es el momento en que lo llama. Yo no estoy de acuerdo con esto, Lili. ¿Qué cosa? Yo creo que Cristian Nodal, te lo digo de verdad, Cristian Nodal tiene su carrera separada a la de Pepe Aguilar. Yo creo que Cristian Nodal no debe estar cantando con Pepe Aguilar, aunque lo inviten al escenario, porque si a él le están cayendo cosas encima, porque se casó con Ángela, creo que él tiene que estar solo y seguir haciendo sus conciertos solos y no ir a cantar una canción con Pepe. Yo quiero a Pepe muchísimo, lo conozco desde que comenzó mi carrera, es uno de los grandes cantantes de la música regional mexicana, exponente de la música de mariachi, y para mí es uno de los grandes, pero yo creo que esto le afecta a Cristian Nodal en este momento porque lo ven como que, no sé, lo ven en esto metido y eso creo que le ha afectado en su carrera. Bueno, Rally, esa es su realidad, es una realidad, son familias. Yo creo que tienen que hacer lo que les dé la gana porque ya lo que pasó, pasó. Lili, pero lo están matando en las redes sociales como dijimos la semana pasada. En las redes sociales matan a todo el mundo, cuando te toca a ti, cuando le toca en la esquina, eso es lo de menos. Cuando los padres de Cristian Nodal están preocupados por la carrera de él, que le iba de maravilla, entonces uno tiene que preocuparse. Ah, bueno, ok. Que son los managers, claro. No me digas. No, pero eso perdóneme, porque yo le digo esto y nadie más se lo va a decir. Nadie se va a atrever a decir, oye, Cristian Nodal no debió haber presentado. Él tiene que separar una cosa de la otra, separar de su matrimonio de lo que es su carrera. Está diciendo, lo dice todo el mundo ahí también. No, sí, ahí se lo mencionan todo el tiempo. Pero sí, pero no lo dicen en televisión, porque la a decirlo. Pero bueno, por otro lado, Nodal se presentó ayer en el Palacio de los Deportes como parte del evento Supernova Strikers 2025 y aunque el público coreó sus canciones, un gran sector le recordó el nombre de la mamá de su hija. Quiero preguntarte a ti ahora, ¿a ti te parece bien que él se esté presentando con Pepe Aguilar? A mí ni me va ni me viene. ¿No te molesta? No me molesta, Raúl, porque me parece... Sí, porque son familias, pero esto le está afectando a él en su carrera. Yo creo que sí, porque si está fuertemente criticado porque se casó con la hija de Pepe y se está presentando con él, creo que le está afectando más en su carrera, Lili. A ver, de las cosas que más le ayudó a Nodal en su momento fue presentarse con Pepe Aguilar. Ellos llevaban este show, Raúl, hace 7 años atrás, cuando ella era muy jovencita. No quiero decir ahora que porque Pepe lo esté llamando a hacer una canción en el escenario, esto es lo que lo está dañando. Pero Cristian no necesita esto. Pero espérate, pero lo que te digo es que creo que lo que lo dañó fue lo que pasó. Y ya sabemos lo que es y no queremos criticarlos más porque al final están tratando, justo le ha dado otra entrevista, tratando de que la gente entienda mejor por qué él tomó ese paso, por qué tomó esas decisiones. Y aunque nosotros pensemos, no fue la mejor manera para nosotros que estábamos aquí afuera. No entendimos la cronología de los hechos, las fechas, lo que explicó. Yo creo que Cristian Nodal tiene que tener su carrera separada de la familia Aguilar, aunque estén casados. Pero la tiene, Raúl. Lo tiene, pero no se deben de presentar juntos. La gente lo ve con malos ojos en este momento por lo que está pasando. Y por eso es fuertemente criticado. Y lo digo porque lo quiero. Te quiero, Cristian Nodal. Te vi crecer en la música. Eres de los mejores cantantes que hay. Tú lo sabes. Te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven. Y tú sabes qué, no quiero que tenga los problemas que está teniendo ahora. Sí, Raúl, pero no porque cante una canción con Pepe Aguilar. Ok, Lili, está bien. Mi opinión. Señores, te deseamos lo mejor, Cristian. Ay, yo sé. Mientras esto sucede, muchos siguen preguntándose si los $7,000 que aparentemente le da Nodal a Cazzu para la manutención de sus hijos o no son suficientes. $7,000. Cazzu vive en Argentina, es para Inti, Raúl, que es un
una enormidad de dinero. Sí, Raúl, es para la hija Inti. Obviamente, cuando uno es tan público con su vida privada, la gente se siente que tiene derecho ahora, Raúl, hasta de meterse en la manutención que está pasando. Pero vamos vía satélite hasta, señores, la ciudad de Miami con Tania Charry para que nos cuente más sobre este tema. Hola, Tania. Hola, chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Bueno, seguimos hablando del tema de Cristian Nodal y ahora de los ya famosos $7,000 que supuestamente le da Cristian a su hija para manutención. Cazzu ha dicho que no le parece justo lo que él le entrega y Cristian ha declarado que nunca le va a faltar nada a su hija. Por eso quisimos hablar con expertos en Argentina para saber cómo funciona esto de la manutención a los niños en ese país y aquí está el informe. No tenemos, la verdad, que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. Cuando Cazzu contó esto, desató una ola de comentarios y averiguaciones para saber cuánto dinero le da Cristian Nodal para el mantenimiento de su hija. Y la cifra que se empezó a manejar fue la de $7,000 mensuales. Según hemos conocido, el acuerdo lo realizaron entre ellos, o según fue decisión de Cristian y Cazzu no quiso entrar a pelear. Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Lo que no sabemos con exactitud es si Cristian conversó con abogados argentinos o si la cifra pautada fue decisión propia con algún tipo de asesoramiento. Ambos padres deben contribuir con las necesidades de sus hijos, pero no en forma igualitaria necesariamente, porque eso tiene que ver con la capacidad de sus ingresos. Entonces, también van a analizar al momento de fijar una cuota alimentaria cuánto gana cada padre, papá y mamá, y cuánto dedica de tiempo a la crianza de sus hijos, ya que para la justicia argentina el cuidado personal diario del hijo es un parámetro muy importante a tener en consideración al momento de fijar la cuota. Quizá si Cazzu hubiera ido a la corte, otra cosa sería, porque en Argentina la ley exige que el hijo mantenga el mismo nivel de vida que tenía antes de la separación, sin importar si vive con mamá o papá. Es decir, si papá viaja en jet privado, la niña también debería tener un estándar de vida acorde. En este caso, que en principio pareciera que se ha fijado una cuota alimentaria de $7,000, podemos estimar que se ha calculado un porcentaje del 10% aproximado de los ingresos. Podría ser un parámetro, o también que se ha estimado la totalidad de los gastos del niño. Aunque las leyes son diferentes en cada país, la gente en los Estados Unidos tiene opiniones divididas. $7,000 es suficiente, considerando que una niña pequeña todavía no está estudiando, o sea, $7,000 yo creo que es mucho. Eso es muy poco lo que está pagando, porque yo conozco gente que está pagando 3 y 4 mil pesos por un solo niño y es un tipo que tiene dinero. Eso es mucho, creo yo. Claro que sí. No importa que la persona que él sea, tú sabes, el dinero que él tenga, pero eso es mucho, creo yo. Demasiado poco, claro, un hombre que tiene demasiado dinero tiene que darle. Pero si existe un papá, que el papá aporte. O sea, las responsabilidades son compartidas y no me parece, o sea, ni siquiera una opción, ¿no? Si hay un papá, el papá tiene que estar responsabilizándose porque están muy bonitos para ser los hijos, pero después no para atender las responsabilidades y todo lo que conlleva ser mamá. No es solamente estar 100% del tiempo con ellos, es paternar en serio. Justa o no la cifra, lo cierto es que esta polémica continuará por mucho tiempo, porque la relación de Nodal y Cazzu pudo haber terminado, pero la niña los dejó unidos para siempre y juntos deberán velar por lo que sea mejor para la pequeña. Bueno, según lo que ha dicho Cristian, la comunicación con su ex Cazzu es estrictamente a través de los abogados, todo lo que tiene que ver con su hija Inti. Y precisamente él lo que quiere ahora es que su hija pueda venir más frecuentemente a los Estados Unidos y compartir tiempo con él, tal vez en la casa que comparte con su esposa Ángela Aguilar en Houston. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Mientras tanto, seguimos con ustedes en el estudio. Gracias, Tania. Otra cosa Tania, que el público no sabe, Lili. Para Cristian Nodal mandar en este momento $7,000 y los tiene que mandar, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario
porque aunque ustedes piensen que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa. No sé qué pasó, pero no tiene. Ustedes piensan que la cosa es fácil, la cosa no es fácil, señores. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos. Esto es bastante complicado y lo sé de personas muy cercanas a él. ¿Ok? Así que entiéndalo porque no voy a hablar por hablar. Lo sé porque tengo las pruebas. Sí, Raúl, pero la gente va a decir, ok, muy feliz cuando estaba haciendo el baby nace, él decide ahora tomar otro camino. Tienes razón, tú tienes 100% razón en eso. Lo único que deseo es que Casu se encuentre un hombre maravilloso, de verdad, que se enamore Raúl y como nunca se había enamorado y de verdad que le vaya de maravilla. Porque tener que quedarte tan rápido, solita, saliendo adelante con esa baby y con la carrera que ella tiene, eso es muy difícil. Y $7,000 al mes en Argentina es el equivalente a $20,000 más o menos en Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, el día que Nodal asegura que terminó con Cazzu, su relación, es decir, el 8 de mayo del 2024, también es el mismo día que yo lo entrevisté en la ciudad de Miami. Recordemos cómo habló de Cazzu y su relación. Pues lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Ella es una gran mamá, es un gran ser humano. Y sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Por cerrado. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida. Tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión y que se convierte en eso, en un equipo, ¿no? Yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz. Pero fíjate, Lili, y eso me pareció muy raro, como él contestó, yo vi que había algún problema en esa relación. Sí. Pero él quizás no me quería decir a mí, oye, ya terminé con ella. Bueno, yo creo, Raúl, que si él dice que no estaba pasando nada con Ángela hasta ese día y que él empezó a llamar a Ángela, ¿qué día? Él habló con Ángela creo que el día 13, había mencionado en la entrevista. Entonces, obviamente, Raúl, yo creo que él estaba en ese momento pensando, ¿me quedaré con esta mujer para Pero él habló muy toda bien la de vida ella. o no? Él habló muy bien de la madre de sus hijos, Bueno, de su hijo. Yo creo que acabó después de tu entrevista. O sea, con tu entrevista, él está, o sea, todo pasó el mismo día, no sé si es culpa de Raúl o no. No sé si tiene que ver con que Raúl estuvo, la comida que lo llevaste. ¿Qué tú hiciste, Raúl? No, él me llevó la comida a mí. Porque él no estaba tan seguro cuando él estaba... No, él había terminado, lo que no 10:33 quería de decirlo. la No mañana. quería decirlo, Lili. Raúl, a ver, Raúl lo entrevista el 8 de mayo. 11:17, Raúl comió croquetas con Cristian. Yo no comí croquetas con Cristian. Un momentico, que esto lo planeamos todo completo. La investigación que hicimos este fin de semana, trabajamos No día me y gusta noche, que hagas un departamento chiste de de Cristian investigación. Nodal, de verdad que no me gusta. Esto es serio, Rally, pero un momentico, esto está bien aquí, ¿lo ven bien en la cámara? Sí. Perfecto, ok, la relación tuya y Nodal. Comenzamos con el 8 de mayo del 2024. El día que pasó todo. Correctamente, a las 10:33 AM, Raúl entrevista a Nodal, ¿correcto? Escuchen esto, a las 11:17 AM, Raúl y Nodal comen croquetas. No comimos croquetas. Oye, que sí, lo investigamos. No comimos croquetas, comimos sándwich cubano. Ah, sándwich cubano, ¿verdad que sí? Pero que Get tenía... your facts, Sí, pero tenía croqueta dentro. Tiene adentro Mira, croqueta. 1:42 PM, Nodal se descompone. ¿Serán las croquetas? O el sándwich cubano, como tú dices. Espérate. Y aquí no tenemos qué hora es, pero Nodal termina con Cazzu. No sé, no se entiende sabemos esa a qué hora, parte. si había sido antes de la entrevista o después de la entrevista. Bueno, el resto, olvídate, así comenzamos y así terminamos. Y el ¿Qué pasó el 14 10 de de mayo? mayo... ¿Qué pasó? El 10 de comienza a salir mayo, con Ángela. Nodal felicita a Cazzu. ¿Qué pasó el 14 ¿Por qué de lo mayo? felicitó? ¿Por su cumpleaños? Por el Día de la Madre. por el Día de la Madre. Claro. El 14 de mayo comienza a salir con Ángela. El 20 de mayo le dice a Cazzu que está saliendo con otra. What? Ok, el 22 de mayo Nodal le pide permiso a Pepe para salir con Ángela. El 23 de mayo, Cazzu y Nodal lanzan comunicado de rompimiento. Uy, ay. Y lo último, se casa con Ángela y en Roma. Se casa con Ángela en Roma. El 29 de mayo. O sea, 6 días después. Y todo esto comenzó con el sándwich cubano. Y yo pensé que cuando estábamos en Roma era por publicidad y mira, ya estaban juntos.
Vámonos a una pausa, ya volvemos. ¿Qué tenía ese sándwich cubano? Raúl y Confido.